Muy bien, tenemos un ejercicio de interferencia de ondas. Nos dicen que son dos ondas iguales, podemos ver que tienen la misma amplitud, tienen la misma frecuencia angular, que sería lo que acompaña a t en la expresión, y tienen el mismo valor de k, 4pi también, pero se propagan en el mismo medio, pero fijaos que el valor de x1 y x2, ¿verdad? Al ser x1 y x2 nos dice que no son ondas idénticas. Así que vamos a tener que hacer, el primer apartado, la ecuación que resultaría de la interferencia de estas dos ondas, y en el segundo apartado, el resultado de la interferencia de las ondas en un punto que dista 0,25 metros del foco emisor de la primera onda y 0,5 metros del foco emisor de la segunda onda. Así que para hacer el ejercicio vamos a empezar por, como he dicho antes, tener en cuenta que las dos ondas son iguales y se mueven en la misma dirección y sentido. ¿Por qué sé que es el mismo sentido? Pues porque el signo que hay en el paréntesis de la función trigonométrica, en este caso el coseno, es el mismo, menos y menos. Además, como hemos dicho, los valores de x, ¿verdad?, de la posición, que tendríamos que tener en cuenta, digamos, de una partícula de la onda para saber su estado de vibración, son distintos. Es decir, que los focos emisor de la onda 1 y de la onda 2 no están en el mismo punto. Pues vamos a hacer la resultante, digamos, la ecuación de la interferencia de estas dos ondas, teniendo en cuenta que hay que sumar ambas ondas. Así que vamos a sumar I1 e I2 y veremos cuál es el resultado. Cuando hacemos la suma, tendríamos que nos va a quedar, sacando factor común, el valor de la amplitud sería 0,5 y nos quedaría coseno de 40πt menos 4pi x1 más coseno de 40πt menos 4pi x2. Es decir, lo único que hemos hecho ha sido sacar factor común, que sería en este caso el valor de la amplitud en ambas ondas, ¿verdad? Y después dejar la suma de los cosenos. Ahora tenemos que tener en cuenta que esto que yo marco aquí sería, digamos, como lo que hay dentro de nuestra función coseno y que son ángulos distintos. Es decir, yo podría considerar que 40πt menos 4pi x1 sería un ángulo, por ejemplo, alfa, y 40πt menos 4pi x2, siendo x2 distinto de x1, ¿verdad?, sería otro ángulo que llamaremos beta. En este caso puedo aplicar una ecuación trigonométrica que es la suma de los cosenos de dos ángulos distintos, alfa y beta. La expresión, ¿verdad?, esta suma del coseno de alfa más el coseno de beta sería igual a 2 por el coseno de la semisuma de los ángulos por el coseno de la semidiferencia de los ángulos. A partir de esta ecuación trigonométrica, tan solo tendríamos que tener en cuenta esto que hemos puesto aquí para poder escribir cómo me queda la ecuación que tenía, pero ya en función, digamos, solamente del producto de los cosenos. Me quedaría, por lo tanto, 2 por, en este caso, la amplitud, que es 0,5, por el coseno de 40πt menos 4pi, y hemos dicho antes la semisuma, ¿verdad? O sea, sí, en este caso la semisuma sería x2 más x1 partido por 2, por el coseno de 4pi, y me quedaría x2 menos x1 partido por 2. Bastaría con, donde hemos puesto antes en la ecuación esta que está aquí en amarillo, alfa, poner todo esto que tenemos aquí, beta, todo esto que tenemos aquí, y, digamos, ir sumando factores para dejar la expresión como aparece aquí. Hemos sacado factor común y nos aparecería de este modo. Una vez que tenemos esta ecuación, ya podríamos aplicarla al caso concreto en el que estamos. Por ejemplo, tenemos aquí este producto 2 por 0,5 que es 1. También tenemos que este factor 2 que tenemos en el denominador, ¿verdad?, podría simplificarse con este 4, y aquí exactamente igual. Por lo tanto, vamos a simplificar esta ecuación resultante para que nos quede la solución del apartado A. Esta solución sería que la función I para la onda resultante de la interferencia, que depende de x y t, sería el coseno de 40πt menos 2pi x2 menos x1 por el coseno de 2pi por x2 menos x1.
Claro, en nuestro caso, ¿verdad? La amplitud nos quedaría aquí como un 1, que no aparece como consecuencia del producto de 2 por 0,5. Bien, una vez que tenemos esto, tenemos que irnos ahora al apartado B, que nos dice cuál sería el resultado de la interferencia, pero en un punto en el cual nos dice que x1 es 0,25 metros y el x2 lo vamos a considerar 0,5 metros. Para poder hacer este apartado, debemos tener en cuenta que la diferencia entre el x2 y el x1, cuando hagamos esta cuenta simple, vamos a tener que es 0,25 metros. Es decir, 0,25 o un cuarto de metro va a ser la diferencia de las posiciones de los focos emisores. A partir de aquí, si tenemos en cuenta esta parte que voy a marcar de la ecuación, que solo depende de 2pi y de esta diferencia, ¿verdad?, que acabamos de ver de posición de los focos emisores, podemos ver que al hacer a sustituir aquí el valor del x2 menos x1, nos quedaría lo que vemos aquí, coseno de 2pi por un cuarto, que sería el 0,25, que es lo mismo que coseno de pi medios, y eso es 0. Es decir, si pusiéramos, ¿verdad?, la amplitud, que aquí en este caso era 1, por el coseno de esta función que tenemos aquí, eso es lo que llamábamos en teoría la amplitud resultante de la onda después de la interferencia, ¿verdad?, de la onda que resulta de la interferencia. Podemos ver que en el caso que nos están diciendo en el apartado B, al hacer la sustitución en esta parte, el coseno de lo que hay dentro del corchete sería 0. Por lo tanto, al multiplicar por 0 el resto de los factores, me daría 0. ¿Quiere decir esto? Que estaríamos entonces en una interferencia destructiva, en la cual esta onda nos resultaría un 0, o lo que es lo mismo, la amplitud resultante, como consecuencia de la interferencia de las dos ondas, sería 0. Espero que te haya quedado claro el ejercicio. Si te gusta, por favor, podrías hacer el gesto de darle al me gusta y considerar la posibilidad de suscribirte al canal. Muchas gracias.